Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Hay que meterse debajo de la unción. Sí, Señor. Porque cuando baja este fuego es porque Dios quiere bendecir al que está en su casa adorando y bendiciendo su nombre. Y hay que aprovechar la bendición del Espíritu. Cuando desciende hay que aprovecharla, hay que meterse debajo de ella. Sea bendito Dios en esta hora. Saludo a cada una de las visitas que tenemos en nuestros medios. Agradecemos a Dios por su visita a este lugar. Esperamos que se esté gozando. Yo pienso que sí. Alabado sea el Señor. Al igual que saludamos a los hermanos de la iglesia local, le voy a invitar a abrir su Biblia en el Salmo número 23. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Salmo 23, verso número 4. Salmo 23, verso número 4. Anunciamos desde anoche que el tema del mensaje en esta noche es una cita con la muerte. Una cita con la muerte. Ese es el tema del mensaje hoy. Santo Dios. Si lo tiene, dígame amén. Salmo 23, verso número 4, por el tema una cita con la muerte. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay que tenerlo presente ese versículo. Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale una cita con la muerte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Y dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. De la forma que te has movido en este lugar durante toda esta semana, te pido que te muevas en esta noche hasta de una forma mayor. Bendice a aquel que se ha llegado aquí a oír palabra tuya. Bendícelo, Señor, dándole la palabra que su alma necesita. Quebranto todo lo que no es tuyo, todo lo que el enemigo quiera o trate de hacer para impedir que con plena libertad yo predique tu palabra en esta hora, sea quebrantado. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Santo Dios. Recuerde que los bancos no apagan el fuego y que así como usted está sentado ahí en esta hora, también puede alabar al Señor. Lo alabamos de pie, lo alabamos también sentado. ¿Cuántos pueden alabarlo sentado en esta noche? ¿Se puede alabar al Señor sentado aquí en este lugar? Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua permanece en actitud de alabanza y de adoración ante la palabra del Señor. El término hebreo mot se traduce en la escritura como morir o ser ejecutado. Y Marbet es la muerte en forma personificada. La mayoría de las veces que se usa esa expresión es para indicar la muerte física de una persona o de un animal. Dios creó al hombre con una capacidad sin límite para la vida. Y la única condición que Dios le puso al hombre
para que pudiera vivir por siempre, era que tenía que ser obediente a Él, obediente a la palabra que Él había hablado. Ayer predicamos por el tema pecado y hablamos mucho acerca de cómo el pecado trae al hombre la muerte espiritual. Hoy estaremos hablando de una muerte diferente. Una muerte que, meditando yo bien en mi cuarto en el día de hoy, la gente le tiene más miedo a esta muerte que a la otra. Porque esta se percibe de una forma física y la otra, como es una muerte espiritual, el hombre no la puede palpar en sus emociones a menos que no tenga un pleno conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Tú le hablas a la gente de la muerte espiritual y no se inmutan. Tú le hablas a la gente de la muerte física y se asustan. De hecho, cuando yo le puse por tema este mensaje, una cita con la muerte, y hasta anuncié el tema, una cita con la muerte, hubieron personas que me dijeron, bueno, una persona me dijo, pastor, pero ese tema asusta. ¿Eh? Tú le dices al hombre, tú estás muerto espiritualmente, y no se asusta. Tú le dices, tú te vas a morir hoy, y ahí quedó. Lo puedes matar hasta de un ataque al corazón con la sorpresa que le das, del susto que le da. Vamos a hablar de la muerte física. Ayer hablamos de la muerte espiritual. Vamos a hablar de la muerte física. Nadie se quiere morir. Hay un montón de personas cristianas que dicen que si se mueren se van para el cielo, no se quieren morir. Dios no quería que el hombre muriera. Dios creó al hombre para vivir y le dio en el huerto del Edén todas las condiciones que el hombre necesitaba para que no muriera. La Biblia enseña que el hombre solamente tenía, mi amado hermano, que mantener presente una sola condición para vivir: obedecer a Dios. Y obedecer la palabra que Dios le había hablado en el libro de Génesis capítulo 2, verso 17, cuando le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era lo único que el hombre tenía que hacer. Así que el proceso de decadencia y corrupción que se produce en el cuerpo de los hombres es fruto del pecado. La sentencia de Dios, polvo eres y al polvo volverás, fue dada después de que el hombre pecó. Dios nos dice a nosotros en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 32, porque no quiero la muerte del que muere. Sin embargo, como resultado de la caída del hombre ante la presencia de Dios, la Biblia dice en el capítulo 9, verso 27 del libro de los Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. La Biblia es clara. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran. Inclusive también dice la Biblia cuántas veces van a morir. Por tanto, aquellos que hablan de la reencarnación están entrados en una doctrina demoníaca que lo que hace es tratarles de apartar de la realidad de lo que Dios enseña en su palabra. Esto de que el hombre nace y reencarna para volver a morir y volver a nacer y volver a morir y volver a nacer, es darle una esperanza al hombre que la Biblia no le da. La Biblia es clara. La Biblia no solamente dice que el hombre va a morir, la Biblia dice también cuántas veces va a morir, físicamente hablando.
Y la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez. No dos, no tres, no cuatro, ni 20, una sola vez. Y dice, y después de esto, viene el juicio. Por tanto, si el hombre tiene una sola vida para vivir sobre la faz de la tierra, bien le conviene al hombre aprender a vivir esa vida, vivirla con sabiduría, vivirla con entendimiento, porque después de la muerte ya no hay más oportunidad. Usted va a tener oportunidad mientras está vivo. ¿Oportunidad para qué? Oportunidad para hacer las cosas de la forma correcta. Oportunidad para buscar a Dios. Oportunidad para arrepentirse. Oportunidad para pedir perdón a Dios por sus pecados. Y oportunidad para servirle a Jesucristo. Todo mientras usted vive. Después de que usted muera, ya no hay oportunidad. Yo sé que por ahí hay religiones que le enseñan que sí. Yo sé que por ahí hay religiones que le enseñan a usted que después de que usted muera, ellos se van a encargar de usted. Y se van a encargar hasta de pagar y todo, unos rezos y unas misas y todo, para sacarlo de donde usted esté y llevarlo a descansar. Bueno, antes de que usted pague el dinero, porque para los efectos tampoco es de gratis, tiene que pagar. Antes de que usted pague, primero pídale que le muestren a alguien a quien ellos hayan podido sacar del lugar de tormento y llevárselo a descansar. Que le muestren aunque sea un ejemplo. Uno solo. Para usted estar seguro de que está pagando por algo que es verdadero. Es increíble, mi amado hermano, cómo los hombres se entregan al engaño. Todo por una sola cosa. Por no creer a la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Y en ella encierra toda la verdad que el hombre necesita para poder vivir su vida sobre la faz de esta tierra. Lamentablemente el hombre, en vez de querer creer a la verdad, prefiere creer a la mentira. Pero mi amado hermano, la muerte es real y la muerte trae con ella unas consecuencias. La Biblia habla de ella. En la mentalidad hebrea, descender al Seol era morir. Y se utilizan muchas otras palabras para aludir al destino de los muertos. La tierra del olvido, el polvo, el abismo, el sepulcro, el silencio, lo profundo de la tierra, tierra de tinieblas, sombra de muertes y por último, infierno. De todas ellas, la que menos le gusta escuchar a usted es la última. Infierno. Pero la Biblia habla de ella. También se le llama a ese lugar Abadón, que significa corromper. Señala el lugar oscuro de los muertos. Y Job lo menciona junto con la muerte y el Seol, diciendo que el Abadón no tiene cobertura ante Dios. Es un lugar que no se sacia de recibir muertos, en la misma forma en que no se sacian los ojos del lascivo, conforme a Proverbios capítulo 27, verso 20. Allí, en ese lugar, no se proclama la verdad de Dios, tampoco se habla de su misericordia, pero conforme a Proverbios capítulo 15, verso 11, aún así, el conocimiento de Dios llega hasta allí. La palabra muerte en todas las aplicaciones bíblicas significa la pérdida de la vitalidad. La muerte física ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo. Hoy en día hay tantas doctrinas que se han colado entre los hombres que ahora también hay quien enseña que el alma no existe. Por tanto, por cuanto el alma no existe, el hombre cuando muere, su alma no va a ningún lugar. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a ver de dónde es que viene la vida que hay en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace que usted y yo estemos vivos hoy? ¿Qué es lo que me mantiene a mí con vida aquí frente a ustedes? ¿Y qué es lo que los mantiene a ustedes con vida frente a mí? La Biblia claramente enseña que la muerte física ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo. La muerte espiritual se refiere a la condición de estar enajenado
espiritual o personalmente del Dios viviente, que es el origen de toda la vida. Pero finalmente, la muerte segunda es la condición tanto exterior como interior de la existencia separada de la experiencia de la vida de Dios, la condición natural por la cual el hombre fue creado. Como tal, es la condición del juicio final para los que no tienen relación con Dios. Como el ser humano es un todo, la muerte del cuerpo se relaciona íntimamente a la más personalmente significante muerte espiritual interior. La muerte es el resultado del pecado, es el resultado de vivir apartado de Dios. Por tanto, la Biblia tiene mucho que decir acerca de ella. La Biblia habla de la separación del cuerpo y del espíritu. Usted tiene que entender que su cuerpo es sencillamente un estuche. Es el estuche que lleva algo adentro. Ese algo es lo que le da vida a este cuerpo. De la misma forma que este vaso que está aquí es el estuche que carga dentro de él el agua que me han servido en esta hora. De esa misma forma mi cuerpo es el estuche que carga dentro de él el espíritu y el alma. Cuando la muerte ocurre en el cuerpo humano, hay una separación de esa parte espiritual que se desprende del cuerpo. Mientras la parte espiritual no se desprenda del cuerpo, la persona continúa viva. Así esté, mi amado hermano, en un estado vegetal. Así no entienda, así no conozca. La muerte no ocurre hasta que el alma y el espíritu se han desprendido del cuerpo. Por eso es que usted ve que a veces hay personas que la ciencia médica los tiene bajo cierto tipo de máquinas y ellos dicen, bueno, hay que quitarle la máquina, cuando se la quitemos se muere rápido. Pero en muchas ocasiones le quitan la máquina a la persona y la persona continúa viviendo. Y pasa un día, pasan dos, pasa una semana y los médicos dicen, no sabemos cómo es que todavía está viva, debiera de estar muerta ya. Pero todavía no se ha muerto. No se ha muerto, ¿por qué? Porque el hombre no es el que tiene el control de la vida del ser humano sobre la faz de esta tierra. La muerte es un ángel que solamente toca al hombre cuando Dios da la orden. Sea bendito Dios en esta hora. Y hasta que no se desprenda de ese cuerpo, esa parte espiritual que habita en él, ese cuerpo seguirá, si no viviendo, existiendo, aunque no haya otra cosa que se manifieste en él. La Biblia dice claramente que el Señor, en la maldición que le echó a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén, les dijo en Génesis capítulo 3 verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La Biblia, hablando de algunas personas que partieron a la eternidad, especifica claramente la separación de la parte espiritual dentro del cuerpo para producir la muerte. En Génesis, capítulo 35, versos 18 al 19, Raquel estaba dando a luz, y al dar a luz a lo que fue su último hijo, que después se llamó Benjamín, la Biblia dice claramente de esta forma que yo le voy a leer. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benónima, su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. ¿Qué es lo que dice que así murió Raquel? ¿Cómo fue que murió? Dice, murió al salírsele el alma. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 34, versos 14 al 15, hablando de Dios, dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo.
Esa escritura claramente enseña la parte espiritual que hay dentro del hombre. Dice ahí que si Dios recogiese de todos los seres humanos que hay sobre la faz de la tierra, si Dios recogiese el espíritu que hay dentro del hombre, dice, toda carne moriría. Eso es lo que significa la palabra perecer. Si Dios dijese, voy a quitarle a todo ser humano que habita sobre la faz de la tierra el alma, voy a quitarle a todo ser humano que habita sobre la faz de la tierra el espíritu, y Dios llamase al espíritu para que regresase a él, la Biblia dice, al instante, toda carne, todo ser humano moriría. Por tanto, usted y yo estamos aquí porque Dios en su misericordia nos mantiene con vida. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso número 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu que vuelva a Dios quien lo dio. Vuelve a hablar de una separación entre el cuerpo y el espíritu. La Biblia nos enseña que el mismo Cristo, cuando fue a morir en la cruz del Calvario, dice la Biblia en Lucas capítulo 23, verso 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cristo, para que su muerte pudiera tener lugar, tuvo entonces que él mismo, porque él dijo en la palabra, a mí nadie me quita la vida, dijo él. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la entrego. Dijo él, tengo el poder para entregarla. Y dijo él, tengo el poder para volverla a tomar. Alabado sea Dios en esta hora. La misma muerte de Cristo nos enseña a nosotros la realidad de cómo es que la muerte llega al hombre por el desprendimiento del espíritu de vida que está en él. Y aún el mismo Cristo, a la hora de morir, dice al Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Si Cristo no hubiera dicho eso, nunca hubiera muerto. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 59, cuando estaban apedreando a Esteban, que era un siervo de Dios y testigo de Jesucristo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban siguió el ejemplo de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando la muerte se avecinaba a él y las pedradas golpeaban su cuerpo, la Biblia dice que él de forma voluntaria oró a Dios y le dijo, recibe mi espíritu. Y después de haber orado por aquellos que lo apedreaban, pasó a morar con su Señor. Podríamos usar un montón de textos bíblicos para seguir probando, mi amado hermano, en esta noche, que la muerte es el desprendimiento de una parte espiritual que existe dentro del cuerpo del hombre. Que cuando esa parte espiritual sale, el hombre perece al instante. Pero yo creo que con lo que hemos hablado basta y podemos seguir hacia adelante. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué si la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere? ¿Por qué si la Biblia enseña que Dios creó al hombre para vivir? ¿Por qué si en el huerto del Edén Dios puso todas las cosas necesarias para que el hombre no muriera? ¿Por qué hemos llegado a este punto donde todos nosotros tenemos lo que dice el tema de esta noche? Todos nosotros tenemos una cita con la muerte. La muerte es el resultado del pecado. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es el resultado de la desobediencia a Dios. Es el resultado de haber desobedecido lo que Dios habló. Aquel hombre pecó
Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso número 12, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como la muerte es el resultado del primer pecado de Adán y Eva en la cruz del Calvario, en el huerto del Edén. Entonces la Biblia enseña claramente que como Adán y Eva pecaron, y la muerte es el resultado del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, dice entonces la Biblia, por tanto, la muerte pasó a todos los hombres, y pasó a todos los hombres por una sola razón. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Después de que Adán y Eva murieron, solamente hay una sola persona que pudo vivir sobre la faz de esta tierra sin pecado, y se llama Jesucristo. Y aún él mismo murió. ¿Y sabe por qué él murió? Porque él cargó sobre de él el pecado de todos nosotros. Y al él cargar sobre de él el pecado de todos nosotros, entonces él se hizo candidato a la muerte, porque el pecado es lo que abre la puerta para la muerte física. Cristo lo sabía, pero no le tuvo miedo. Es más, Cristo vino aquí a la tierra para eso. La Biblia enseña claramente que la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 6, verso número 23. Escuche bien. A veces hay personas que dicen, no, pero yo soy bueno. La Biblia dice que nadie es bueno. Nadie es bueno. Nadie. Ah, pero yo no tiro piedra ni velo al guardia, pero hace otras cosas. Porque la Biblia enseña que en esta tierra no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. Todos han pecado ante la presencia del Señor. Algunas personas por ahí dicen de otras personas, no, pero esa persona es buena. La Biblia dice, nadie es bueno. Hay quien dice, yo soy bueno. La Biblia dice, tú no eres bueno, nadie es bueno. ¿Quién lo dijo? Te lo estoy diciendo. La Biblia lo dice. ¿Y quién es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Y quién más lo dijo? Alguien que sí era bueno. Alguien que no tuvo pecado. Alguien que era santo. Alguien que es lo más santo que ha pisado la faz de esta tierra. Jesucristo mismo. En una ocasión vino un hombre donde él y le dice, maestro bueno. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay solamente uno, mi Padre que está en los cielos. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora, si había alguien en esta tierra que podía aceptar que se le llamase bueno, ese era Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo no aceptó que se le llamase bueno? ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba sentando un precedente con su vida sobre la faz de esta tierra. Cristo estaba trayéndole lecciones a los hombres. Y Cristo estaba trayéndole enseñanzas a los hombres. Y la enseñanza que le está trayendo al hombre es, mira, si yo soy santo, si yo soy limpio, si yo soy puro, si yo estando en esta tierra nunca pequé, te doy el ejemplo de que aún yo mismo cuando me llamaron bueno, no lo acepté, sino que tiré la bondad hacia mi Padre que me envió en esta tierra. ¿Quién tú crees que tú eres para decir que eres bueno? La Biblia dice que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había alguno bueno y encontró que no había nadie bueno. Todos estaban haciendo lo malo. Alabado sea Dios en esta hora. La gente mide las cosas de una forma diferente a como la Biblia las mide. La gente mide a otras personas por el estilo de vida que viven. Los llaman buenos o los llaman malos. Pero cuando tú llevas eso al orden espiritual, Dios lo mide de una sola forma. Allá en la calle a la gente les enseñan que si son buenos van para el cielo.
Y si son malos, para el infierno. La Biblia nos enseña que en el infierno hay gente mala, que eran mala de verdad. Pero en el infierno también hay gente que en esta tierra se consideraban buenos a ellos mismos y ahora mismo están en el infierno. Se llevaron la sorpresa más grande de su vida cuando murieron. Ellos decían, yo no tengo necesidad de eso, porque eso es para los adictos, eso es para los alcohólicos, eso es para la gente que está mal. Y nunca entendieron que Cristo vino a la tierra no a morir por los alcohólicos o por los adictos, sino que Cristo vino a morir por todo ser humano que se mueve sobre esta tierra, porque la Biblia dice que todo ser humano ante la presencia de Dios es considerado un pecador. Sea adicto o no lo sea alcohólico o no lo sea, puede ser el criminal más empedernido o no serlo. Lo cierto es que la Biblia enseña que Cristo murió por todo hombre sobre la faz de esta tierra. La gente piensa que la gente se condena por la vida que viven y no saben que la gente se condena por el acepto o el rechazo que hacen del Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que un hombre tiene que hacer para ser salvo? Aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que un hombre tiene que hacer para irse al infierno? No tiene que hacer nada, seguir viviendo la vida que está viviendo, más nada. O sea, no tiene que hacer nada. Siga viviendo como va viviendo. Usted es candidato al infierno. Ahora usted quiere ir para el cielo. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ir al cielo? Da buenas ofrendas, hacer buenas dádivas, ayudar al vecino. No, eso no lo lleva al cielo. ¿Qué es lo que lleva a la gente al cielo? El Cristo que murió por usted en la cruz del Calvario. Cuando la gente dice o piensa que ellos pueden por sus propias obras ser salvos, están hablando de invalidar el sacrificio de Cristo, tratando de pagar un precio que nadie puede pagar sobre la faz de esta tierra. Tú no puedes pagar el precio de la salvación. Por eso fue que Cristo tuvo que venir aquí abajo, porque había un precio que pagar y nadie lo podía pagar. Porque Dios exigía un cordero sin mancha, y aquí en esta tierra todo hombre tenía mancha. Aún las personas que ustedes piensan que eran los más santos que habían por ahí, ninguno de ellos fue tomado por digno. Dios necesitaba a alguien perfecto, y por eso es que Juan, al hablar de Cristo, dice: he ahí el cordero de Dios que quita o que borra los pecados del mundo. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo es el cordero ofrecido para saciar la sed que Dios tenía de justicia y la sed que Dios tenía de perfección, para entonces poder trabajar con el hombre directamente. Cristo es la respuesta de Dios para el hombre pecador. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero dice: más la dádiva significa regalo. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos continúa diciendo en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Te das cuenta? La muerte es segura. Allá en Puerto Rico hay un dicho que dice que toda persona tiene la muerte pegada de la oreja. ¿Ah? Significa que camina con usted para donde quiera que usted vaya. Si algo es seguro en esta vida, es que usted se va a morir. Hay un pueblo que no va a morir, pero de eso no voy a hablar hoy. De eso voy a hablar mañana en el mensaje 10 vírgenes. Santo Dios para siempre. Pero hoy, fuera del rastro de la iglesia, todo el mundo está señalado para muerte. Está pegada a la oreja y no puedes escapar de ella. La gente quiere escapar de la muerte, pero de la muerte no se puede escapar. Eso trae a mi historia un cuento que escuché una vez. No sé quién fue el que formó este cuento, pero lo hizo bien hecho, para ilustrar, para traer una enseñanza acerca de cómo de la muerte no se puede escapar. Dice que había un hombre al cual le fue informado que ese día el ángel de la muerte pasaría a buscar su alma. El hombre fue donde su esposa
Le dijo a la esposa, mira, me acaban de informar que el ángel de la muerte viene hoy a buscarme. ¿Cómo yo voy a hacer? Yo no me quiero morir. Yo quiero escapar de la muerte. Y la esposa le dice, yo te voy a ayudar a ti a escapar de la muerte. ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer? Hoy tú vas a vivir la vida que tú nunca has vivido. Tú no tomas. Hoy te vas a ir a las barras a tomar. Tú siempre andas bien vestido, pero hoy te vas a vestir de forma andrajosa, porque tú tienes que cambiar tu forma en la que tú te ves para que la muerte no te pueda conocer. Tú nunca vas a baile, pero hoy vas a ir a baile. Bueno, y cogió a aquella mujer y vistió a aquel hombre y lo transformó. Una historia larga, lo voy a hacer un poquito más corta. Lo transformó de tal forma que cuando él se miró en el espejo ni él mismo se conocía. Por último le dijo a ella, espérate, falta una cosa. Tiene demasiado de pelo, hay que raparte la cabeza. Porque acuérdate, el asunto es que el ángel de la muerte no te conozca. Y lo cogió mi amado hermano y le rapó toda la cabeza y lo dejó peladito, bien calvito. Yo tengo más pelo que él porque yo tengo pelo por los lados. Alaba. Y le dijo, ahora vete por ahí, muchacho, y ya sabes, lo que tú nunca has hecho, hazlo hoy, para que la muerte no te pueda encontrar. Y ese hombre se fue por ahí, nunca había tomado, se fue a las barras a tomar, se fue a baile, se fue a hacer cosas que nunca había hecho. Todo andrajoso, con aquella personalidad que nadie lo hubiera conocido. Pasó el día, se acercaba la noche. Le habían dicho que a las 12 de la medianoche la muerte lo buscaba. De hecho, la historia dice que la muerte andaba como loca buscándolo y no lo encontraba. Y decía, pero ¿dónde se me metió este? Yo tengo que llevármelo hoy. ¿Dónde está metido que no lo encuentro? Lo busco donde siempre está. Y no lo encuentro. Se acercaban las 12 de la medianoche. Él venía caminando y decía, ya, estoy escapándome. ¿Qué hago? Todavía me falta un poquito más. Y vio un cine que estaba abierto. Y dijo, bueno, yo no voy al cine, pero hoy me voy a meter a este cine aquí. Y se metió a ese cine ahí. Y la muerte dando la vuelta llegó hasta el cine. Y entró al cine la muerte. Y comenzó a buscarlo. Y decía, no está, ya se acercan las 12. Y no lo encuentro. Y siguió buscando y mirando y no lo veía. Hasta que al final dieron las 12 y la muerte dijo, oye, ¿cómo se me escapó? No lo encontré. Pero eso sí, de aquí yo no me voy sola. Me voy a llevar el peloncito ese que está ahí. Y se lo llevó. Santo. Es una historia que ilustra, mi amado hermano, que ciertamente a la muerte nadie se le puede escapar. Por más que tú quieras, no puedes escapártele. Usted ve, mi amado hermano, que a veces hay soldados que van a Irak y no mueren en Irak. Pero cuántas historias no hemos leído de soldados que vienen de Irak, los padres contentísimos porque el hijo que se lo pudieron haber matado en Irak no murió en Irak, y acá visitando a sus padres tuvo un accidente de tránsito y murió en el accidente de tránsito. No se lo mataron en la guerra, pero murió acá. Cuando el día llega. La muerte es segura para todo ser humano, mi amado hermano, y el asunto no es si vamos a morir o no vamos a morir, porque vamos a morir. El asunto es si estamos preparados para cuando ese día llegue. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Santo Jehová. ¿Sabes qué? Yo leí una historia hoy que me trajo una tristeza profunda a mi corazón. A lo mejor usted la ha escuchado a través de los medios de comunicación. Son unas cartas que escribió la conocida entre los católicos Madre Teresa. Conocida por su servicio ayudando a tantas personas pobres.
que ahora mismo están tratando de beatificarla dentro de la Iglesia Católica y convertirla en una santa más dentro de los muchos santos que ellos tienen, para que la gente le pueda orar, para que la gente le pueda pedir a ella, porque ese es el nivel de idolatría donde esta religión envuelve a la gente. Pero hoy ha salido por toda la prensa, desde ayer, que la hermana Cuca me consiguió el periódico y me lo trajo, la noticia de cartas que fueron escritas por ella, cartas que escribió durante toda su vida, cartas que recogen la condición en la que ella se sentía mientras hacía su servicio dentro de la Iglesia Católica y aún antes de morir. Y lo que recogen esas cartas es pasmoso, hermano. Ahí me da tristeza. Usted sabe lo que es estar toda una vida metido en una religión, siguiendo las pautas que la religión te dicta, sirviendo a dioses, idolatrando imágenes, rindiéndole cultos a la Virgen, para al final terminar como esta señora terminó. La Biblia dice que después de haber comenzado su trabajo en Cálcuta, el espíritu, dice aquí, se fue de la Madre Teresa. Dice que la Madre Teresa escribió: ¿dónde está mi fe? Incluso bien en lo profundo de ella escribió: no encuentro nada, solo vacío y tinieblas. Santo Dios para siempre. Santo. Dice que 8 años más tarde de ella haber escrito esas palabras, ella todavía continuaba buscando y tratando de reclamar la fe que había perdido. Escribe en otra carta que tenía un deseo tan profundo de Dios, pero sin embargo ese deseo era repelido, o sea, era rechazado. Sentía vacío, no tenía fe, no sentía ningún amor y había perdido el celo por la obra de Dios. Según su fama se iba aumentando, la fe de ella rehusaba retornar. Ella escribe que aún su sonrisa era una máscara. ¿Cuántos me están oyendo? Usted sabe que en los canales de televisión, denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. ¿Y sabe qué es lo triste de esto, hermano? Que consejeros de ellos dentro de la Iglesia Católica tenían estas cartas que ella las había escrito. Estas son cartas que ella escribió a consejeros de ellos y otras que ella misma guardaba. Yo digo que Dios ha confundido la mente de esta gente para que estas cartas salgan a la luz. Porque inclusive ella pidió que al morir fueran quemadas todas estas cartas. Y la noticia dice que la Iglesia Católica decidió retenerlas. Y la noticia dice que estas cartas están en manos de la persona que está a cargo de promover la beatificación de ella dentro de la Iglesia Católica, y dice él que estas cartas lo van a ayudar a él de una forma maravillosa a lograr eso. Yo no sé cómo es, porque aquí es donde llega todavía la ignorancia de las religiones y la ignorancia de la gente, que en vez de seguir a Cristo siguen todo aquello que no es Cristo, buscando una religión que se acomode a las pasiones y a los deseos carnales que ellos llevan por dentro. Porque religiones así son buenas. Religiones que te permiten ir a la iglesia, pero te puedes ir a emborrachar, te puedes meter en la barra, puedes caminar con un crucifijo, mientras al mismo tiempo estás acostándote en una cama con la mujer ajena. No escuché la alabanza, Dábelo. Yo nunca me olvidaré de una vez que salí a hacer trabajo personal, me encontré con un borracho en el camino, y cuando comienzo a hablarle la palabra, el borracho me decía: pero si ya yo tengo a Cristo. Y yo decía: ¿ya tú tienes a Cristo? Sí. Seguro que ya lo tengo. Y te lo enseño, te lo enseño. Vamos, enséñamelo, déjamelo ver. Se mete la mano por el pecho, así por dentro de la camisa, así, y empieza. No lo encontraba de tan borracho que estaba. Después me decía:
Espera un momentito, no te preocupes, tómate tu tiempo. Al final me dice, lo encontré, vamos, sácalo, enséñame. Yo no sé ni cómo no lo he encontrado, que me sacó un crucifijo como así de grande, hermano. Así de borracho estaba. Cuando lo sacó y me dijo, mira, aquí está. Y yo le dije, ese es tu problema, mijo, por eso estás tan perdido en el licor, porque en vez de llevarlo por dentro, lo llevas por fuera, sea bendito Dios en esta hora. Y Cristo vino la vida del hombre no para que el hombre lo lleve por fuera. Cristo vino la vida del hombre para que el hombre lo lleve por dentro, bien adentro, dentro del alma, dentro del corazón, dentro de la mente y dentro de la vida. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Hay personas para las cuales Cristo es algo de boca nada más. Pero no, Cristo quiere estar dentro de nuestra alma. Cuando Cristo entra es que el hombre cambia. Cuando Cristo entra es que el hombre es transformado. Cuando Cristo entra es que el pecado se va. Cuando Cristo entra es que los vicios salen. Cuando Cristo entra es que los demonios corren. Alabado sea Dios en esta hora. Satanás no le tiene miedo a una persona que lleva a Cristo por fuera, pero le tiene mucho miedo a gente que tiene a Cristo bien metido dentro de ellos. Alabado sea Dios en esta hora. Mientras su fama crecía, su fe rehusaba en retornar. Decía ella, aún hasta mi risa es una máscara. En una carta ella se pregunta a ella misma, ¿para qué trabajo? Si no existe Dios, tampoco existe el alma. Y si no existe el alma, entonces Cristo tampoco es real. ¿Puede usted ver hasta qué grado de confusión tenía esta mujer llamada Madre Teresa? Y que se recogen estas cartas que ella escribió. Ay, Jehová del cielo. Dice aquí, mi amado hermano, que aún ella misma dijo, bueno, aquí dice que la Madre Teresa, aún antes de morir, estaba llena de dudas y que inclusive había parado de rezar, porque el católico no ora, el católico reza. Y si aquí hay algún católico, ¿y cuál es la diferencia entre rezar y orar? Rezar es repetir algo que usted se aprendió de memoria, que lo tiene escrito en un libro, y orar es hablarle a Dios desde la profundidad de su corazón. Es derramar tu alma ante la presencia de Dios. Nadie tiene que te enseña eso. Eso sale de adentro, del alma. Ahora rezar, te lo escriben en un papel y tú lo haces, no sale de aquí, sale de los labios para afuera. Dice aquí que ella incluso dijo que había cesado de rezar. La iglesia decidió mantener sus cartas a pesar de que ella pidió al morir que fueran quemadas. Y ahora entendemos por qué ella quería que fueran quemadas. Son cartas que nos revelan el corazón de una mujer que da lástima, porque pensando que trabajaba para Dios, nunca, oiga bien, nunca, según sus palabras, lo encontró. ¿Sabe usted lo que es eso? Una mujer que toda su vida la dedicó a ayudar a otro y que al final de la vida de ella reconoce que en todo lo que hizo nunca encontró a Dios. Así es el engaño. Sin embargo, nosotros tenemos y conocemos testimonios de monjas que antes estaban en la iglesia católica, pero un día vinieron a la revelación de Cristo y hoy ya no son monjas, hoy ellos son hermanas en la fe que le sirven a Dios en espíritu y en verdad. De sacerdotes que se han quitado la sotana para servirle a Cristo porque vinieron a la realidad de que solamente Cristo es el que puede perdonar sus pecados. Pero hay otros que sabiéndolo, como ella sabía la lucha y lo que había en su interior, pero sin embargo lo mantuvo escondido y ahora después de su muerte es que sale. Y sin embargo, teniendo tantas luchas, tantas dudas dentro de ella, se presentaba a través de los canales de televisión adorando a la Virgen, que es una adoración falsa,
y llevando a un montón de gente pobrecita en diferentes repúblicas a una adoración falsa, porque la Biblia enseña que Dios es el único que se merece toda la adoración de los hombres aquí abajo en la tierra. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová. Murió engañando, y como decía el mensaje de ayer, y siendo engañada. Qué triste, hermano. La Biblia también nos da la historia en el capítulo 12, verso número 12 del libro de Lucas. Aleluya. De la insensatez de no poner a Dios y las cosas espirituales primero. La Biblia dice, le dijo a una persona dentro de la multitud: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Le suena conocido eso? ¿Ah? La gente se pelea por el dinero. Se mueren los familiares y ellos se quedan peleando por el dinero de las personas que murieron. A cada rato sale en la prensa. Se sacan hasta los pelos de la cabeza peleando por el dinero. Pues aquí hay uno que también estaba peleando con el hermano de él por el dinero de la herencia. Y vino hasta donde Cristo: dile a mi hermano que parta conmigo, que divida la herencia conmigo. Y Cristo le dijo: ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o como partidor? Le dijo: mirad y guardad de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También dice la Biblia, le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo: esto es lo que yo haré. Voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y después le voy a hablar a mi alma, después que tenga todo bien guardado, toda mi riqueza bien guardadita, bien metida en el granero, todo el dinero bien seguro en el banco, le voy a hablar a mi alma y le voy a decir: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado. ¿De quién será? Alabado sea Dios en esta hora. La gente anda viviendo su presente, mi amado hermano, sin darse cuenta de que tal vez la muerte está más cerca de lo que ellos se imaginan. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Aquel hombre decía: voy a guardar todos mis tesoros y después le voy a hablar a mi alma y le voy a decir: alégrate, gózate, regocíjate. Mira que mucho tienes guardado. Se oyó la voz del cielo que le dijo: tú eres un necio. Tú has batallado, has luchado, has sembrado, has guardado, tienes mucho dinero. Pero ahora yo te digo a ti: ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Para quién tú lo trabajaste? ¿Para quién tú lo guardaste? Tú eres un necio. No lo vas a poder disfrutar, porque esta misma noche la muerte te va a visitar. Alabado sea Dios en esta hora. Aquel hombre tenía y no lo sabía, una cita a su nombre. Leía unas cosas y las intercalé dentro de este mensaje con las palabras, con un montón de palabras que también escribí. Cuenta un hermano que hace muchos años, cuando vivía en Miami, la oficina de su iglesia recibió una llamada de una funeraria cercana. Un hombre había identificado el cadáver de un indigente, de una persona de estas que vive en la calle, como el de su hermano, y quería un culto fúnebre. No conocía ningún ministro en el sector. Podíamos nosotros decir algunas palabras. El pastor y el hermano accedieron. Cuando llegaron, el hermano del muerto había seleccionado un versículo de una Biblia en español y había puesto sobre el féretro de su hermano: aunque ande en valle de sombras, el texto que hemos leído hoy, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese texto no falta en ningún funeral. Usted sabe que en los funerales siempre reparten una tarjetita. En prácticamente todos no falta la tarjetita que tiene el Salmo número 23.
que es donde ese texto pertenece. Aquel hombre había puesto eso. Su hermano había muerto en la calle. Él llamó a unos ministros y puso aquel texto bíblico allí. ¿Por qué? Necesitaba la seguridad de que aunque su hermano había vivido solo, que no había muerto solo. Y para tener esa seguridad había recurrido a ese versículo. Tal vez cualquiera aquí en esta noche hubiera hecho lo mismo. Pero ¿sabe qué? El versículo no es el que da la seguridad. La seguridad la da la vida que vive el que ha muerto en esta tierra ante la presencia del Señor. Si ha asistido a un culto fúnebre alguna vez en su vida, usted habrá oído esas palabras. Si ha caminado por un cementerio, seguramente las ha leído. Se citan en las tumbas de los pobres y se hallan esculpidas en las tumbas o en las lápidas de los reyes. Los que no conocen nada de la Biblia, por lo menos conocen eso. Los que no mencionan las Escrituras pueden recordar que por ahí hay un versículo que habla algo así como del valle, la sombra y un pastor. ¿Por qué? ¿Por qué son tan apreciadas estas palabras? ¿Por qué es tan querido este versículo? Puedo pensar en un par de razones. En virtud de este salmo, David nos recuerda a todos los aquí presentes dos cosas importantes que pueden ayudarnos a vencer el temor a la muerte. Primero, todos tenemos que enfrentarlo. Es real. En una vida que está marcada, escuche bien, por citas con el doctor, citas con el dentista, citas con la escuela. Hay una cita que ninguno de nosotros podrá escapar de ella y es la cita con la muerte. Usted podrá faltar a la cita de un doctor y llamar al doctor y decirle no puedo ir, deme otro día. Usted podrá faltar a la cita que tiene en la escuela y decir no puedo ir, por favor deme otro día. Usted podrá llamar a la oficina del doctor Pagán y decirle allí a la secretaria, mire, dígale al doctor Pagán que yo no puedo llegar hoy, que por favor me dé otro día. Pero lo que usted nunca podrá decir, aleluya, es decirle a Dios, no, una cita con la muerte, no, por favor, dame otro día. La cita de la muerte es segura, es una cita a la cual todos tendremos que acudir. Usted no escoge el día ya está escogido y lo ha escogido Dios. A su nombre. Desde que nacemos, ya está señalado el día que vamos a partir. Algunos no tienen la bendición de conocer ni de tener ni tan siquiera nada que les indique que el día se le acerca. Otros hemos tenido la bendición de que Dios sí lo haya hablado. De todas formas, usted tiene que pensar algo. Todos tenemos que enfrentarlo. En una vida marcada por citas, esa es una cita, la cita con la muerte, a la cual usted nunca va a poder faltar. La Biblia dice que está establecido para con los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿A cuánto les gustaría cambiar ese versículo? Bastaría con cambiar un par de palabritas en el versículo y poner, bueno, para algunos de los hombres, o para casi todos menos yo, o para todo aquel que deja de comer bien, o para todo aquel que deja de tomar vitamina. Pero esa no es la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que está establecida para todos los hombres. En su plan, todos deben morir, y aún los que comen bien, y aún los que se toman sus vitaminas a tiempo, tienen también el día en el cual tendrán una cita con la muerte. El área metropolitana de Nueva York fue sorprendida hace tiempo atrás, cuando uno de los doctores más conocidos de nuestra área, de los doctores naturalistas, que transmitía su programa en vivo a través de Radio Wow desde Florida, y constantemente estaba dándole consejos a la gente y le hablaba a la gente con amor
Y le decía, yo le digo a usted esto porque yo quiero que usted viva un poco más. Si usted sigue lo que yo le estoy aconsejando, usted se está añadiendo días de vida a usted mismo. Él mismo era un participante fiel de los consejos que él daba. Pero para sorpresa de toda su audiencia, un día mientras transmitía su programa a través de la radio, de momento hubo un silencio. El hombre cayó al piso. El hijo de él, que estaba allí con él en esa programación radial y que también es un doctor, hizo todo lo posible por revivirlo, pero sin embargo no lo logró revivir. Él vivía una vida sana y aconsejaba a otros a vivir una vida sana. Pero ¿sabe usted? Nosotros no somos los que determinamos el tiempo de vida que tenemos en esta tierra. Mientras él estaba dando el programa, le llegó el día de la cita con la muerte. Santo Dios. Yo podría haber dejado pasar esta campaña sin recordarte esto. Nosotros hacemos todo lo posible por no abordar este tema. Nadie quiere que se le hable de la muerte. En mi casa no quieren que yo hable de la muerte. Nadie quiere escuchar a nadie hablar de la muerte. Sin embargo, Salomón es un sabio que en el capítulo 7, verso 2 del libro de Eclesiastés nos exhorta a enfrentar la realidad. Y mire lo que dice Salomón. Salomón dice en ese capítulo 7, verso 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Cuánto me están oyendo en esta hora? Hello. Óigame, para nosotros sería mejor ir a la casa del banquete que a la casa del luto. Hay un montón de gente que a veces cuando mueren personas en la iglesia, que despedimos el entierro aquí en la iglesia, y mira que aquí los entierros son gloriosos. ¿Cuántos han estado aquí en un funeral aquí? ¿Se mueve o no se mueve Dios aquí? Se mueve Dios aquí. Chach, se mueve Dios de una forma que yo creo que un día un muerto aquí va a salir hasta danzando también. Oh no, aquí se mueve Dios. Aquí se mueve Dios. Aquí se mueve Dios cuando damos un funeral. Alabado sea el Señor. Y aún así, aún con todo y cómo se mueve Dios, hay hermanitos y hermanas que me dicen, pastor, yo no voy, es que a mí no me gustan los funerales. A mí no me gusta estar ahí, a mí no me gusta ver muertos. Sin embargo, la Biblia dice que la casa del luto es mejor que la casa del banquete, fíjate. Y también dice por qué. Aleluya, ¿cuántos adoran a Dios en esta hora? Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Fíjate, dice, mejor que vayas a la casa del luto. La casa del banquete te hace olvidarte de la realidad que un día tienes que morir. Pero la casa del luto te trae a la memoria que hay un día en el cual tú también pasarás por ahí. Y la Biblia dice que el hombre sabio mantiene eso en su corazón, que sus días están contados y que sobre esta tierra tiene que vivir su vida con sabiduría. Alabado sea Dios en esta hora. No es que Salomón fomenta una obsesión por la muerte, sino que nos recuerda que nosotros tenemos que ser sinceros en cuanto a algo que es inevitable. Moisés mismo dio la misma exhortación. En el único salmo que se atribuye a que Moisés lo escribió, el Salmo 90, verso 12, él dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El sabio tiene en cuenta la brevedad de la vida. El ejercicio puede darnos unos latidos más. La medicina puede concedernos algunos respiros más. Pero a la postre hay un fin. Y la mejor manera de enfrentar la vida es ser sinceros acerca de la muerte. Por eso todos nosotros deberíamos de preguntarnos,
¿Estoy yo listo para morir? Si la muerte me viniera a buscar a mí hoy, ¿para dónde yo voy? Es una pregunta que nos debiéramos de hacer. Tenemos que ser sinceros acerca de la muerte. David lo fue. Es cierto que David mató a Goliat, pero no se hizo ninguna ilusión en cuanto a poder eludir al gigante de la muerte. A Goliat sí, pero a la muerte no. Su primer recordatorio nos hace ser prudentes. Su segundo nos anima. Para aquel que está en Cristo, no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Y no tenemos que tenerle miedo a la muerte porque no tenemos por qué enfrentarla solos. Nosotros no estamos solos, a su nombre. Cristo venció a la muerte. Dale la mano que está a tu lado y dile: Cristo venció a la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, escuche, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo participó de la muerte para destruir al que reinaba sobre la muerte, que es el diablo. Mateo 9:23 dice: al entrar Cristo en la casa del principal, viendo los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó de la mano a la niña, la levantó y se difundió la fama de él por toda aquella tierra. Cristo tenía el poder para levantar a los muertos. Jesucristo dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Alabado sea Dios en esta hora. Hechos capítulo 3 verso 14 dice que el apóstol le dijo a aquel pueblo: ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cristo ha vencido la muerte. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 6 verso número 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él. La muerte es un enemigo, pero la Biblia dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, en el capítulo 15 verso 26 de Primera de Corintios. La Biblia dice en el capítulo 15 verso 54 de Primera de Corintios: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. El creyente vence a la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Jehová del cielo. Años después de que David escribió estas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 2 en adelante: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado sea Dios. Ponga la atención a la promesa de Jesús: vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo.
Cristo promete llevarnos a su hogar. No le tengas miedo a la cita que tú tienes con la muerte. No hay que temer. Yo no tengo ningún miedo. Estoy tranquilo, esperando mi día para verme con aquel que me salvó y que hasta el día de hoy me ha mantenido de pie. Alabado sea Dios en esta hora. Siento a Dios. Oiga bien, Cristo dice, yo vengo otra vez. Y Cristo dice, voy a tomarme a mí mismo porque nosotros formamos parte de Él. No se olvide de lo que le prediqué los otros días. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tomaré a mí mismo. Él promete llevarnos al hogar. Él no delega esa tarea en nadie. Escuche esto. Cristo puede enviar misioneros que te enseñen, ángeles que te protejan, maestros que te guíen, cantores que te inspiren, médicos que te curen, pero a la hora de irte para el cielo, Él no envía a nadie. Esta tarea la reserva para sí mismo. Yo vendré, yo te tomaré conmigo. Él es nuestro pastor personal. Él es personalmente responsable de llevarnos al cielo. Dado que Él está presente cuando muere alguna de sus ovejas, podemos decir lo que dijo David: no temeré mal alguno, alabado sea Dios en esta hora. Cuando Dios nos llame al profundo valle de la muerte, Él estará conmigo. Nos atreveríamos a pensar, no nos atreveríamos a pensar que Él nos va a abandonar en el momento de la muerte. ¿Obligaría acaso un padre a sus hijos a descender solos a las profundidades? ¿Le exigiría un pastor a sus ovejas que hagan solas el viaje hacia las tierras altas? Seguro que no. ¿Acaso le exigiría a Dios a su hijo que viajara solo hasta la eternidad? No, absolutamente no. Si usted está aquí en esta noche y usted no le sirve al Señor, yo quiero que usted entienda lo que yo estoy predicando. Usted tiene un día en el cual tendrá una cita con la muerte, y ese día ni usted ni yo sabemos cuándo es. Puede ser aún mientras yo estoy predicando aquí en esta hora. Puede ser cuando usted salga de aquí, de este templo. ¿Cuántas personas no han escuchado un mensaje y después de llegar a la casa han muerto? ¿Cuántos pastores no han muerto predicando en un altar? Oh, gloria a Dios. Puede ser en cualquier momento. Lo importante es que cuando tú mueras, la muerte te encuentre sirviéndole a Jesucristo con fidelidad. Que hayas aceptado a Cristo como Salvador de tu alma. Si tú no quieres dar ese viaje solo a un lugar de condenación eterna, entonces te invito a aceptar a Cristo para que cuando te llegue el día estés acompañado por Cristo mismo y por los ángeles de Dios que te han de llevar al reino celestial. En esa cita con la muerte, Él está con nosotros. Oh, Dios mío, siento una unción. Lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, verso 14, nos lo dice a nosotros: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que Dios le dijo a Jacob en Génesis 28, 15, nos lo dice a nosotros: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 5 de su libro, nos lo dice a nosotros: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo que Dios le dijo a la nación de Israel en el capítulo 43 de Isaías, verso 2, nos lo dice a nosotros: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cristo es el buen pastor de nuestra alma. Él está con nosotros, y porque está con usted, usted puede decir lo que dijo David: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Alabado sea Dios en esta hora.
Dale gloria, dale gloria, dale gloria. A su nombre. A su nombre. Si algún día nos enfrentamos a la muerte, que la muerte nos encuentre aferrados a esa esperanza. El texto leído dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Santo Dios. Oiga bien, Dios nos guiará. Y nos guiará a través. Alabado sea Dios en esta hora. No alrededor del valle de sombra de muerte. No es que el Señor le va a dar la vuelta al valle. Es que cuando estemos andando en el valle, Él nos guiará a través de ese valle. Refleja la imagen en mi mente de un Dios poderoso tomando de la mano a su hijo y diciéndole: ven, no tengas temor. Yo voy contigo a través de este valle de sombra de muerte. Por tanto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay un doctor que se llama Donald Gray. Cuenta este doctor de la ocasión en que murió su primera esposa. Oigan que con esto voy a terminar. Él y sus hijos regresaban a la casa desde el funeral, vencidos por el dolor. Buscaba él una palabra de consuelo para hablarles, pero no podía pensar en nada. Entonces, un camión con un furgón, que es lo que le llamamos acá carga o arrastre, grande, se les adelantó. Cuando pasó, denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Más fuerte para el Señor. Santo, santo, alabado sea Dios. Cuando este camión aparece y pasa por el lado de ellos, dice, cuando pasó, la sombra del camión cubrió el auto. Usted sabe que a veces usted va por la carretera y viene un camión y se le pasa a usted por el frente del lado que el sol le está dando a usted, y la sombra del camión completa cae sobre el auto. Aquel hombre que no encontraba unas palabras para consolar a sus hijos, cuando vio aquello, la chispa del Espíritu le encendió unas palabras en él. Dice que se volvió hacia su familia y le preguntó: hijos, ¿preferirían ser atropellados por un camión o por su sombra? Los niños respondieron: por supuesto, papá, preferiríamos que nos atropellara su sombra. Una sombra no podría lastimarnos. El doctor le dijo a sus hijos: ¿saben que hace 2000 años atrás el camión de la muerte atropelló al Señor Jesús para que solo su sombra nos atropelle a nosotros? Alabado sea Dios en esta hora. ¡Santo! ¡Aleluya!
Nosotros nos enfrentamos a la muerte, pero gracias a Cristo, lo único que enfrentamos de ella es su sombra. Gracias a Cristo, creemos que nuestros seres queridos son felices, alabado sea Dios, y que los niños pequeños del mundo que han muerto están aprovechándose y gozándose de la realidad celestial con el Señor. Es la sombra lo que pasa por encima. La sombra no hace daño, mi amado hermano, y la Biblia dice que cuando llegue el momento de la muerte, nosotros andaremos solamente por un valle de sombra de muerte, y como es la sombra y la sombra no hace daño, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estarás conmigo. Alabado sea Dios en esta hora, a su nombre. Estemos de pie en esta noche. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Seré que abaiso amaiso shalai que venzo. Oremos. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es luz. Tu palabra es poder. Tu palabra es autoridad. Tu palabra inspira confianza y tu palabra trae salvación en aquel que está perdido. Señor, si hay aquí entre las visitas que tenemos en nuestros medios algún descarriado, reconcílialo contigo. Alguien que nunca en su vida te ha servido, sálvalo. Dale la claridad de mente, dale la claridad de entendimiento espiritual, para que tome ahora los pasos necesarios y cuando le llegue esa cita con la muerte, esté preparado para irse con el Señor.